Vamos a ponernos de pie, iglesia. Muy buenas noches para todos. Quiero que abran la palabra en el Salmo número 60. Salmo número 60. Vamos a hablar en esta noche de un tema que he titulado Cuando todo se derrumba. Cuando todo se derrumba. ¿Quiénes se acuerdan de esa canción? ¿Todo se derrumbó? Ya van a llorar algunos, ¿verdad? Canción en 1980 por ese cantautor mexicano. Pero hoy no vamos a hablar de canciones, sino que el tema está relacionado a lo que el Salmo 60 expone. Si lo tienen, me dicen amén, hermanos. Salmo número 60 dice la palabra del Señor, y quiero que le ponga atención al texto. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme, y sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Oiga eso, hermano. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Padre, esta linda noche de viernes rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos instruya en este precioso salmo elaborado hace miles de años, pero que puede ocuparse para cualquier situación que nosotros estemos pasando. Háblanos al corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Tomen asiento, mis amables hermanos y hermanas. Esta noche quisiera hacer una lectura del Salmo. Le llaman los estudiosos vista desde la óptica del análisis sociocientífico. Pastor, ¿y qué eso qué es? Estas son ciertas ciencias aplicadas al texto bíblico, como la psicología, como la antropología cultural o como la sociología. Es decir, que a partir de esas herramientas nosotros vamos a sacar el extracto para poder aplicarlo a nuestras vidas. Y como bien lo dicen los primeros versículos, esto es algo que tiene que ver con un derrumbe. Esto es algo que tiene que ver con una situación que no se esperaba. Dice el versículo número 2, si ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias, como dice el pasaje: hiciste temblar la tierra. Esa frase es la que anuncia el resquebrajo de algo o de un pueblo. Evidentemente el Salmo está hablando de un desastre que el pueblo vive, que bien pudiera ser un terremoto, o también, según todo el contenido del Salmo, es la invasión de ciertos pueblos que fueron enemigos de Israel. Por ejemplo, dice el versículo número 8, cuando Dios, y ya lo vamos a ver detenidamente, cuando Dios
está socorriendo a este pueblo que se siente desmoronado, que se siente destruido. Él hace hincapié y dice en el versículo 8: Moab es una vasija para lavarme, y sobre Edom echaré mi calzado. Esos dos, según el criterio de muchos estudiosos, son los enemigos que están haciendo que Israel se sienta, como dice el versículo 2, que la tierra ha temblado, que la tierra se ha desmoronado, que la tierra está hecha pedazos. Y es así entonces como esos dos países, tanto Moab y Edom, que siempre fueron enemigos de Israel, están ocasionando ese dolor y ese desastre a todo un pueblo. Pero bien, el salmo comenzará de manera triste, de manera, digamos, un poco, ¿cómo le llamaríamos? Llena de queja, un poco negativa, porque al parecer el pueblo, dice el versículo 1, le está echando la culpa a Dios, diciéndole: tú nos has desechado, tú nos quebrantaste, te has airado, y vuélvete a nosotros. Así comienza el salmo, un tono de queja, un tono de reclamo. Pero lo maravilloso de este salmo y de otros salmos es que no termina el salmo así como comienza. Dice el versículo 12, la manera de terminar el salmo es: en Dios, ¿qué dice, iglesia? Haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Es decir, pasamos de cómo inició el salmo, con una queja, echándole la culpa a Dios, en un tono ya más esperanzador, diciendo: no importa que ahí esté Moab, no importa que ahí esté Edom, en Dios haremos proezas, y Él va a hacer que nuestros enemigos desaparezcan. Ahora, ¿cómo podemos eso adecuarlo a nuestras vidas? Haremos una lectura desde el interior de alguien que vive un episodio terrible, algo que se le ha derrumbado, algo que ha perdido de manera fortuita, algo que nunca se esperaba llegar. Y en el Salmo encontraremos tres momentos. Esos tres momentos son: el primero de ellos tiene que ver con el hecho de la sensación de un abandono de Dios. Eso lo vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 3. Luego, del versículo 4 al versículo 8, el hombre que escribe este salmo pasará de sentirse abandonado por Dios. Del versículo 1 al 3 pasará a pedir, a expresarle a Dios, a suplicarle que lo que Él ha prometido lo cumpla. Y lo último que vamos a aprender del versículo 9 al 12 es cómo Dios obra, no de manera, digamos, dejando que el hombre no haga nada, ni tampoco por el contrario, ni dejando que el hombre haga nada, ni dejándolo que Dios haga todo, sino que esto es una unión. Esto es algo en donde dice el proverbio: es cierto, aunque Jehová es el que da la victoria, pero lo que tiene que hacer el caballo es alistarse. Amén, hermanos. Así que esas tres cosas vamos a ver en esta noche con ustedes, para poder encontrar qué podemos hacer cuando todo se nos derrumba. Y vamos a leer el versículo 1 al 3 y vamos a ir sacando algunas frases importantísimas. Primero, dice el versículo 1: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. En tono de reclamo, en tono de queja, en tono de desesperación, el salmista le pide a Dios que se vuelva hacia ellos. Y viene el 2, que es un poco más gráfico. Dice el versículo 2: hiciste temblar la tierra
la has hendido. Voy a ocupar otra traducción ahí para que los hermanos me ayuden a que podamos comprender esa frase. ¿Qué significa la frase hendido? Ahí está. Ha sacudido la tierra, la ha resquebrajado. ¿Tenés otra traducción que hable de partir? Ahí está, esa es, de NTV. Sacudiste nuestra tierra, ¿y qué le dice el salmista a Dios? Y la abriste en dos. Primero, ¿qué podemos decir cuando nosotros experimentamos una situación similar? No podemos ocultar la experiencia del sentimiento, la experiencia en donde yo le digo a Dios que Él es el culpable. Atención a esto, hermanos. Porque el salmista está experimentando esa sacudida de tierra, esa sacudida de cimientos, esa sacudida en donde se han desmoronado todas las seguridades que tenían, porque el pueblo vivía seguro. Al parecer siempre tenían su esperanza en que Dios los defendía, en que Dios iba adelante, en que nada les iba a pasar. Y de un momento a otro, dice el versículo 2, se sacudió la tierra. Se perdieron las seguridades. Se perdió la defensa. Se perdió esa esperanza que tanto anhelábamos. Y aquí podemos comenzar ya a hacer una lectura personal de aquello que en nuestras vidas ocasiona una sacudida, porque de repente las seguridades que yo tenía ya no las tengo. De repente yo pensé que mi seguridad era el poquito ahorro que había logrado tener, pero con la enfermedad del niño, con la enfermedad de la hija, con la enfermedad de la abuela, con la enfermedad de la mamá, se fue toda la plata y finalmente murió el familiar. Fue una sacudida que me dejó sin familiar y sin dinero. ¿Cómo es esa experiencia que se vive? ¿Cómo es esa situación en donde, al igual que el salmista le expresa a Dios, hiciste temblar la tierra, la has abierto, la has resquebrajado? Y aquí póngase a pensar en todos los acontecimientos que usted ha vivido, experiencias dolorosas que nadie más que usted sabe en el dolor que le ha causado. Cuando se han perdido las seguridades, cuando ha experimentado fallecimientos en su familia, cuando lo han alejado de su trabajo, cuando lo han quitado de un negocio, cuando lo han engañado, cuando ha vivido las peores experiencias que el ser humano puede vivir. Así se siente. Y el salmista nos dice esta noche, no hay que ocultarlo. Hay que decirle a Dios, cómo nos sentimos. Ahora, aunque él está echándole la culpa a Dios, no significa que Dios tiene la culpa. Pero eso no quita que yo me pueda desahogar con Dios. Por eso, cuando usted lee Job, es cierto, nosotros leemos los primeros capítulos de Job, en donde se muestra un Job tranquilo, pero posteriormente, y si quiere veamos ahí en un libro anterior, Job, cómo comienza, al igual que el salmista, a sacar todo lo que siente. Comienza Job a sacar lo que hay en su interior. ¿Ya tienen el libro de Job ahí en sus Biblias? Miren ustedes cómo dice la palabra. Después de esto, abrió Job su boca. Estaba tranquilito. Todo lo que pasó en el capítulo 1 y capítulo 2 había sido un momento que él se había quedado tranquilo, callado, pero eso no significa que por dentro no estuviera esa sensación de abandono, esa sensación de reclamo,
Y es hasta el capítulo 3 donde Job se destapa y le expresa a Dios todo esto. Dice el versículo 2: exclamó Job y le dijo: perezca el día en que yo nací. Si querés ponérmelo en la NBI, que es más, para mí es un poco más anuente a nuestra cultura latinoamericana. Poneme Job capítulo 3, versículo del 2 en adelante, por favor, hijo. Dijo así: que perezca el día en que yo nací y la noche en que se anunció un niño ha sido concebido. Que ese día, dice Job, se vuelva oscuridad. Que Dios en lo alto, oiga lo que le está diciendo Job al propio Dios. Está renegando, le está reclamando que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas y la densa oscuridad vuelvan a reclamarlo, que una nube lo cubra con su sombra, que la oscuridad domine su esplendor. Que densas tinieblas caigan sobre esa noche, que no sea contada entre los días del año ni registrada en ninguno de los meses. Que esa noche permanezca estéril, que no haya en ella gritos de alegría. Que maldigan ese día los que profieren maldiciones, los expertos en provocar al Leviatán. Que se oscurezcan sus estrellas matutinas, que en vano esperan la luz del día, y que no vean los primeros rayos de la aurora, pues no cerró el vientre de mi madre, ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. Mire lo que dice Job: ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo, que se construyeron monumentos que ahora yacen en ruinas, entre príncipes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones. ¿Por qué no me desecharon como a un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? Y allá en su casa lo pueden leer. Solo quiero destacar que al igual que el Salmo 60 comienza a expresar esa sensación de frustración, comienza a tener esa confrontación con Dios. Y repito, no es que Dios tenga la culpa, pero la crisis, el quebranto, la experiencia, las sacudidas que me han tocado en la vida me hacen poder decirle a Dios lo que siento. Y al igual que el salmista, al igual que Job, al igual que otros personajes bíblicos que no tenemos el tiempo de verlos, todos ellos se desahogaron. ¿Puede repetir conmigo eso? ¿Qué hicieron? ¿Pero con quién lo hicieron? ¿Con quién lo hicieron? ¿Y por qué lo hace con la hermana de la iglesia? Pues peor que la más chambrosa. ¿Con quién se desahogaron todos ellos? ¿Con quién se va a desahogar usted? Y a él dígale lo que siente, tal como es. Por eso el salmista le dice: eres tú quien te has enojado con nosotros, eres tú quien nos ha permitido esto. Entonces, cuando todo se derrumba a mi alrededor, lo primero que tengo que tener es una sinceridad de corazón. Por eso dice la Biblia que Dios ama la sinceridad del corazón. Y Dios no rechaza al espíritu contrito. Contrito es contristado y humillado. Repito, aunque Dios no tenga la culpa, pero usted se desahogó ¿con quién? Y Él sabrá qué responderle, Él sabrá qué contestarle, Él sabrá qué decirle, Él sabrá cómo consolarle, Él sabrá qué hacer con nosotros, hermanos. Lo importante es aceptar que se ha derrumbado algo, que he sentido esa sacudida. Lo segundo que hace el salmista, primero le dice: hiciste temblar la tierra, la has hendido. Estoy en la Reina Valera, en el versículo 2.
y has hecho temblar la tierra, la has hendido, punto y coma. Y luego le dice el salmista a Dios: sana sus roturas, porque ¿qué le dice? Titubea. Aquí el salmista ocupa una terminología médica, como diciendo sanar las roturas. Pero aunque él se refiere a la estructura de un país devastado, a la estructura de un país que ha sucumbido ante la guerra de Amón y Moab, él ocupa esta terminología médica, pidiéndole a Dios que sane sus roturas, porque el país, ¿cómo está? Titubeando. ¿Cómo dice la otra versión, hijo? Aparte de titubear, ¿qué otra versión tenemos ahí? Dice, porque el país repara sus grietas, porque se desmorona. Y aquí el texto hebreo lo que menciona en esa frase, porque la tierra tiembla o porque la tierra se desmorona, hay que tener en cuenta que el texto dice que se resquebraja, se desmorona, pero en el sentido de, y no hay nadie quien la pueda reparar. Y no hay nadie quien pueda reestructurarla. Los gobernantes que tenemos y que le están haciendo frente a esta guerra que nos ha hecho Moab y Amón, pues ellos quizás nada más nos pueden decir que todo va a estar bien. Pero aquí el salmista le está declarando a Dios la incapacidad humana de poder hacer una intervención. Cualquier ayuda humana para el salmista solo será superficial. Por eso él le dice a Dios: sana sus roturas, porque titubea. Cuando usted se siente desmoronado, cuando usted se siente sacudido, hermanitos lindos, no hay ningún taller de psicología, no hay ningún consejero que pueda sanar sus heridas. Solo existe un Dios todopoderoso, el cual no solo puede sanar sus heridas, sino que le puede dar un corazón nuevo y le puede dar una mente nueva, sabiendo que no está solo, sino que Él está con nosotros. Por eso tengamos la misma confianza de decirle, al igual que el salmista: sana tú, Señor, las roturas, porque yo me desmorono, porque yo estoy a punto de irme en un abismo, porque yo estoy a punto de tirarme a los vicios, estoy a punto de hacer una locura, estoy a punto de perderme. Y los demás hermanos y los demás amigos, cuando nos vean así al borde del abismo, no crea que lo van a sacar, una patada le van a dar para que se vaya más rápido. Amén. Pero hay un Dios que, aunque usted ya se ha tirado al hoyo, hay un Dios que le extiende su mano, lo saca del hoyo y lo pone sobre una roca llamada Jesucristo de Nazaret, hermano. Si usted esta noche está titubeando, si usted esta noche se siente desmoronado, Dios puede hacer de usted alguien nuevo. Este evento que vivió el pueblo, versículo 3, lo hace decir esta frase: has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Y le dice el salmista a Dios: nos hiciste beber vino de aturdimiento. Ha sido tal magnitud de la sacudida que ha pasado el pueblo, que no solamente se vive de manera personal la tragedia, sino que se vive de manera colectiva. Y la gente está, como dice el versículo, nos has hecho beber vino de aturdimiento. La gente en general en el país se encuentra así. Y a veces también cuando nosotros pasamos circunstancias, situaciones, a veces también somos dignos de lástima de la gente. Porque la gente se da cuenta de nuestros episodios, la gente se da cuenta de nuestras experiencias terribles, y la gente también se siente así como aturdida, diciendo: pobrecito el hermano, todo lo que le está pasando.
Pobrecita la hermana, todo lo que le está pasando. O sea, ha llegado a tal magnitud la crisis que ya no solo es una cosa que yo la vivo de manera personal. Ya la sabe la gente de la colonia, ya la sabe la gente de la iglesia, ya la sabe la gente del mercado, ya la sabe todas las redes sociales. Pero sin embargo, aunque nos sintamos desorientados como este pueblo del versículo 3, aunque nos sintamos aturdidos, sacudidos, y este es el segundo punto, hermano, del Salmo, aquí viene cómo el salmista apela. No apela a las promesas humanas, él apela a las promesas que Dios ha hecho con su pueblo. Él apela a lo que él conoce, a lo que él ha leído en los textos de los profetas, a lo que él ha leído en el Pentateuco, a lo que él ha leído en los libros que decían los judíos, los libros que manchan las manos, decían ellos. Y cuando él ora, lo hace a partir de una promesa. Por eso, yo vengo predicando desde el Salmo número 1. Y lo que estamos aprendiendo los viernes es aprender a orar con los salmos. Porque cuando usted ora, no lo está haciendo nada más con sus palabras que nacen de su corazón, sino que lo está haciendo con la palabra. Lo está haciendo con las promesas. Un ejercicio que yo le dije a ustedes hace meses es: lean los salmos. Y cuando ustedes encuentren ahí algo que se adecúa a lo que ustedes estén pasando, subrayenlo. Y al momento de orar, díganle a Dios lo que dice el Salmo. Tu palabra dice que yo no voy a ser sacudido. Tu palabra dice que tú estarás conmigo. Tu palabra dice, y es diferente orar con los salmos. Es diferente orar con la Biblia. Porque este salmista va a hacer eso precisamente. Va a recurrir a algo que ya estaba escrito. Y mire cómo comienza el versículo 6. Cómo comienza él a orar. Dios, ¿qué dice el Salmo, hermanos? Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Repartiré a Siquem, me diré al valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza y Judá es mi legislador. Este es le llaman un oráculo. Este es un texto que ya se encontraba en el Antiguo Testamento, no tenemos tiempo de verlo. Pero cuando el texto dice, el versículo número 6, Dios ha dicho, esa frase, el salmista la toma como suya y comienza a elevar su oración, comienza a elevar su clamor a Dios a partir de lo que ya está dicho en otros pasajes. ¿Y qué es lo que Dios había dicho? Y aquí comienza una serie de pueblos que dice, en orden está estructurado. Si lo pones en orden para que los hermanos vayan subrayando, primero dice, versículo 6, yo me alegraré, voy a repartir, atención a esos verbos, voy a repartiré a Siquem, me diré a Sucot, el valle de Sucot. 7, mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín, que es, dice, la fortaleza de mi cabeza, y Judá, que es mi legislador. ¿A qué está apelando el salmista? ¿A lo que dijo el pastor? No. A lo que ya había dicho Dios. Y Dios que había dicho que Siquem, que Sucot, que Galaad, que Manasés, que Efraín y Judá, Dios lo reclama como propios. Por eso les dije, vean los verbos. Yo voy a repartir, yo voy a medir, mío es, Efraín es fortaleza, Judá es mí. ¿De qué está hablando? Está hablando de un Dios, oiga bien, hermano,
de un Dios que tiene el control. ¿Qué tiene Dios? El control. Del versículo 1 al 3 hay una sacudida, hay un desmoronamiento, hay un vacío interior, hay una crisis interior. Pero a partir del 6, el salmista entra en razón y dice: no, momento. Aquí todo se puede estar desmoronando, pero aquí yo voy a recurrir a que yo confío y yo creo en ese Dios, que aunque el mundo se caiga, Él sigue estando en su trono, porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si su desmoronamiento viene a causa de una experiencia, por ejemplo, de traición, de todo tipo de traición, si su desmoronamiento viene por una crisis que le ocasiona la interrelación con las demás personas, es cierto, del 1 al 3, siéntase desmoronado, siéntase deprimido, siéntase apocado, siéntase con ganas de matarse, sienta todo lo que quiera sentir. Pero del 6 en adelante, Dios le dice: hijito lindo, hijita linda, aunque tu padre y tu madre te dejen, aunque tu novio, aunque tu marido, aunque tu mujer, aunque tu novia, aunque tus hijos, aunque el primo, aunque el tío, aunque la abuela, aunque el hermano, aunque el líder, aunque el pastor, aunque todos ellos te dejen, dice el Señor en el Salmo 25, con todo y eso yo te voy a recoger. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo soy el dueño de todo tu alrededor. Por eso le menciona estas ciudades desde Siquem hasta Judá. Yo soy el dueño desde el este hasta el oeste. Y aunque él se siente débil, aunque él se siente ya acabado y derrumbado, ¿cuál es la frase que ocupa el versículo 7? Mío es Galaad, mío es Manasés. ¿Y qué dice esa promesa de Dios? ¿Y Efraín qué es, hermanos? ¿Qué es? Pero ¿de dónde viene la fortaleza? Del dueño de la tierra, del dueño de nosotros, del dueño de las circunstancias, del dueño de la plata, del dueño del oro. Y dice Dios: pues yo soy el dueño de todo eso. Yo soy el que te voy a dar la fortaleza. ¿Y qué va a hacer? Vea usted versículo número 8. ¿Qué va a hacer con los enemigos que tiene el pueblo? Moab, que dicho de otra forma, Moab y Edom, siendo los peores enemigos de los israelitas, eran crueles, eran pueblos terribles, les tenían miedo a todos los moabitas y a todos los edomitas. Quisiera tener más tiempo para poder explicar algunos ejemplos bíblicos de lo que hicieron Amón y Moab, pero no lo tengo. Y ante esa realidad de los enemigos que están atacando a Israel, mire que Dios, ¿cuál es la lectura que le da a esos pueblos poderosos? ¿Qué dice de Moab? ¿Qué es Moab para Dios en el versículo 8? Una vasija para lavarme las. El texto es una frase cultural que es: no, hombre, si Moab es una vasija que yo ocupo para lavarme los pies. ¿Y qué dice que es Edom? Y sobre Edom, ¿qué dice el Señor? Los aplastaré. Moab, que para ti te está causando este resquebrajamiento, que te está desmoronando, dice Dios: no, hombre, para mí eso es una vasija para lavar las patachucas. Y Edom, a él no te preocupes, que aunque la gente lo tenga aquí como por fuerte, como por poderoso, dice el Señor, yo lo tengo bajo mis pies. ¿Cuáles son los Moab y los Edom que te están atribulando, que te están desmoronando, que te están haciendo perder el gozo y la paz del Señor, hermanito? ¿Cuáles son los Moab y cuáles son los Amón? Edom y Moab, perdón. ¿Quiénes son?
Son empresas, son bancos, son bufetes de abogados, son personas. ¿Qué son? Pueden ser poderosos aquí en la tierra, pero nadie es más poderoso que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a acabar a tus enemigos. Dele un fuerte aplauso. Y tengo que terminar, no puedo terminar sin esto. ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Cómo se llevará a cabo la liberación del pueblo, la liberación de nosotros? Y aquí en este tercer punto yo le he puesto, esto es una cooperación humano-divina. Es decir, tú no vas a hacer todo el trabajo, pero sí tienes que hacer tu parte. Y Dios tampoco te va a alcahuetear y va a hacer todo por ti. Dicho en salvadoreño, tienes que hacer la parte que a ti te corresponde y Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde. Primero, ¿cómo vas a solucionar tus problemas? Versículo 9 dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Como quien dice, ¿qué pueblo me puede ayudar? ¿Con quién voy a hacer alianza? ¿A quién le voy a pedir? ¿A quién le voy a hablar? Le voy a hablar al tío que está en la USA. Le voy a decir a la hermana si me pesta pisto. Así piensa el salmista. Pero, dice el versículo 11, él reconoce que no hay nadie que le pueda ayudar. Por eso dice el 11: danos socorro contra el enemigo. Y quiero que lea eso conmigo. Lea eso conmigo, iglesia. Porque ¿qué dice ahí? ¿Vana es la ayuda de quién? Y también de las mujeres. Primero se pregunta en el 10, en el 9, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Y quién me llevará hasta Edom? ¿Con qué rey puede hacer alianza? Pero después él recapacita: yo soy bruto, sí, maldito aquel que confía en el hombre. Por eso después recapacita en el 11 y dice: danos mejor socorro contra el enemigo, porque la ayuda de los hombres, ¿qué es? Dice ahí, es vana. ¿Y cómo entonces hay que solucionarlo? Versículo 10: ¿no serás tú, oh Dios, que nos había desechado y no salías, oh Dios? Ojo a esto, ojo a esto. Y no salías, oh Dios, ¿qué dice el versículo 10? Con nuestros, pero que iban a la batalla, iban a la batalla. Ahí está la unión. Si es cierto, va a salir contigo Dios, pero vos tenés que ir a ponerte al frente de batalla. No creas que todo te lo van a dar en la boquita, hijo. Señor, yo te pido que me des para comprar mi casita y estoy esperando aquí un milagro. Eso es lo de Dios. Pero tu parte, ¿cuál es? Anda a trabajar temprano todos los días. No solo tengas un salario de tu trabajo, mira qué más producís, mira en qué más invertís. ¿Cuál es el milagro que Dios te va a dar? Te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría, te va a abrir los caminos para que te den el crédito de la casa. Pero el que tiene que trabajar para pagarla, ¿quién es? No los oigo. Somos nosotros. Es que mire, el pueblo cristiano está acostumbrado, que yo siempre le he llamado esto a la teología del Vivian. Y tenemos esa mala cultura de la vivianada. Entre menos nos cueste algo, mejor. Bendito Dios que la hermana no me cobró las 2 pupusas. Yo le pedí 6, solo me cobró 1. Ahí ve el Vivian ya pensando en la vivianada. ¿Están aquí todavía, hermanos? Dios te manda a la batalla. Anda a pelear, esforzate. Presentate al banco. Andar a mala solicitud, llenala. Y con esto termino porque ya se me fue el tiempo. Versículo 12. Ojo a ese verbo, la conjugación, cómo está hecha el versículo 12.
60:12. Ponémelo, hermano. ¿Ya te dormiste? ¿O el partido estás viendo? Oiga este verbo. En Dios no dice haré, no dice Él hará, no. En Dios, ¿qué dice? Haremos proezas. Es decir, aquí está la acción. Una cosa es que usted ore y otra cosa es que usted actúe. ¿Están aquí conmigo, hermanos? No es una cosa que solo voy a orar y solo voy a orar y nunca voy a hacer nada. Ni tampoco se trata de solo voy a estar haciendo muchas cosas y no voy a orar. No. Por eso se llama primero yo voy a orar y después yo voy a actuar. Aquí se está uniendo lo humano con lo divino. Y allí dice el texto, en Dios haremos proezas. Y cuando hagamos proezas con Dios, el texto dice, va a pisotear a los enemigos y van a quedar bajo nuestros pies. Iglesia, lo que comenzó amedrentando al salmista, ahora eso es cosa del pasado. Del 1 al 3, chille, deprímase, llore, quebrántese. Hay gente que solo así vive, ¿va? Ay, qué triste. Ay, usted sabe lo que me ha pasado. Está bien, del 1 al 3, pero del 4 al 12 son más versículos. Y usted todavía, ya pasaron los años y todavía sigue llorando. No se quede llorando del 1 al 3. Mejor comience a leer y a creer del 4 al 12 y dése cuenta que no está solo. Dios siempre ha estado con todos nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Esta noche hemos aprendido qué hacer cuando nos derrumbamos. Y el salmista lo que hizo fue, primero, no ocultó su dolor, sus sentimientos, su tragedia. Pero lo segundo que hizo fue clamar a partir del texto, de lo que las promesas que ya estaban. Lo tercero que hizo, no solamente oró, sino que actuó. Y tú le prometiste que juntos iban a hacer proezas. Esta noche, yo no sé, alguien que está acá del 1 al 3 con esa crisis, que siente que su tierra se... El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.